Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta charla dentro del marco de una edición muy especial de Interiotel, su primera edición digital. Hoy tengo el gusto y el placer de presentaros a Pepa Casado D'Amato, que es socia fundadora de Futur-A e investigadora de tendencias. Futur-A es una empresa que trabaja con otras compañías, siempre del sector del hábitat, y a las que ayuda a integrar las tendencias en estrategias de producto y marketing. Es una consultora que aporta experiencia en investigación de mercados, tendencias y prospectiva. ¿Qué decir de Pepa Casado D'Amato, que es una mujer que lideró en su momento nada menos que el Observatorio de Tendencias del Hábitat durante más de 10 años o durante 10 años y que actualmente lidera la investigación de tendencias dentro del Trends Club de Cenfim? Es además profesora de tendencias en grados de diseño e interiorismo en diferentes universidades como ESDesign Barcelona o CEU San Pablo en Valencia. Hoy tenemos el gusto, y estoy encantada de poder charlar con ella. Bueno, ella os va a contar muchas cosas interesantes sobre Hotels and Restaurants, las tendencias de la era post-coronavirus, post-COVID. Y qué mejor que ella para saber cuáles son los fenómenos que cambian significativamente las cosas, son drivers que introducen o aceleran tendencias. En esta sesión veremos cuáles son las necesidades emergentes de los usuarios en el sector hotelero. Conoceremos algunas de las tendencias que cogen y que cogerán fuerza en un futuro inmediato, que ya están en ello, en los próximos años, y veremos, pues Pepa nos va a presentar casos concretos de cómo el sector se enfrenta a estos cambios y a estas nuevas situaciones. Esta investigación forma parte del Trends Club de Cenfim y se presenta en exclusiva en Interiotel en esta edición tan especial. Sin más dilación, como sé que estáis esperando las palabras de Pepa, os dejo con Pepa Casado D'Amato. Hola, buenas tardes. Pepa. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por tu presentación. Y bueno, quiero aprovechar también para contaros las próximas actividades que tenemos en el Trends Club, que ha mencionado ya Pilar. Hoy estamos presentando esta investigación de tendencias en hospitality, que todos los miembros del Trends Club tendrán accesible, de modo que si os interesa algo de lo que estamos enseñando hoy, bueno, toda esta documentación estará disponible online para los miembros, de modo que, bueno, os invito a uniros. Además, tenemos en el calendario, pues bueno, una sesión sobre iluminación. Vamos a hacer otra edición de este workshop de Mood Board que tenéis mañana a las 10, de modo que si os quedáis sin plaza vais a tener oportunidad como de volver a hacerlo. Y en mayo presentamos las tendencias en diseño para el año 2022-2023, que parece como un poco pronto para hablar de qué va a pasar en el largo plazo, pero desde luego están habiendo cambios significativos que va a ser interesante abordar. Voy a pasar, si os parece, a lo que nos trae aquí. Os voy a poner un pequeño vídeo muy corto que vamos a ver ahora en pantalla, que, bueno, para mí es algo representativo de lo que ha pasado estos meses. Windows Swap es una aplicación que apareció online que lo que te permitía era ver ventanas de todo el mundo. Entonces, bueno, un poco como una especie de broma o chiste o forma de ayudarnos a conectarnos con ese mundo al que no podíamos acceder con esos otros países. Lo que hacía esta aplicación, como podéis ver de una forma muy sencilla, es te conectabas y podías ir cambiando ventanas aleatorias de gente por todo el mundo. Y bueno, cada uno podía colgarlas, de modo que bueno, todavía estáis a tiempo de colgarlos. Una forma, de alguna manera, de viajar sin moverse de casa. Yo creo que es un símbolo que representa muy bien el espíritu de ese tiempo, ¿no? Que es, bueno, esa necesidad que teníamos imperiosa de viajar, incluso aunque no podíamos hacerlo, ¿no? De conectar con otros espacios, de ver otros paisajes. Y yo creo que representa muy bien estas tendencias que vamos a ver, ¿no? Es decir, que aunque no podemos viajar, estamos deseando viajar, estamos deseando irnos de vacaciones. Yo creo que aquí la cuestión, obviamente hoy no vamos a hablar de datos
de proyección del mercado, sino más bien de cómo el sector de hospitality, hoteles sobre todo, y en menor medida también restaurantes, se están adaptando a ese cambio que está habiendo en el consumidor. Es decir, queremos viajar, pero la pregunta no es tanto si vamos a viajar, sino más bien cómo queremos viajar, cómo debe ser ese destino. Y es un poco el foco en el que nos hemos centrado en esta investigación que desde Futurea hemos realizado dentro del marco del Trends Club. Sin duda lo realmente importante es este foco, ¿no? Hemos pasado de un mercado que se definía por segmentos muy monolíticos, es decir, muy estables, muy grandes y muy segmentados desde un punto de vista sociodemográfico, a un mercado de microsegmentos. Y esto no es un fenómeno que haya pasado ahora con el COVID, sino que es una tendencia en crecimiento que ya estábamos viendo antes, ¿no? Como cada vez más hoteles, más operadores de viajes estaban centrando más en el estilo de vida, en la idiosincrasia respecto a lo que supone el viaje, más que en otras cuestiones sociodemográficas que nos definen, como puede ser la composición de los miembros de ese grupo de viajeros, ¿no? Eso va a generar también que los hoteles tengan que enfocarse en muchos microsegmentos a la vez y que los hoteles sean espacios espacios sobre todo de cambio, de conexión y donde van a pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero a la vez también va a generar una oportunidad muy interesante para muchísimos micronichos que están apareciendo en el sector de los viajes. ¿Cuáles son las grandes cuestiones que van a hacer que cambien o que se modifiquen o que se muevan las tendencias en los viajes? Bueno, hay drivers de muy diferente tipo, ¿no? Por un lado, el tema del consumo informado. Cada vez tenemos más acceso a información a través de la tecnología. Lo que veis en la imagen es una nueva capa que ha añadido Maps para tener información sobre el COVID de diferentes destinos. La información sobre medidas sanitarias, sobre sostenibilidad o sobre cualquier otra cuestión que nos interese como consumidores ya está a nuestro alcance, ¿no? Y vamos a tomar muchas decisiones no solo basado en cuestiones que tienen que ver con la experiencia o con la aspiración, sino también con cuestiones políticas o ideológicas respecto al consumo. Vamos a ver también un driver muy interesante desde el punto de vista político, que serán los viajes incentivados. Y ya estamos viendo cómo muchísimos gobiernos están lanzando tanto políticas para incentivar el viaje doméstico como políticas para atraer talentos que generen nuevos espacios de coworking y co-living, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, Hawái tiene su propio proyecto, España también va a realizar un proyecto de infraestructura de wifi para poder alojar este talento. Y otros sitios como Barbados, pues bueno, van a ofrecer un visado de 12 meses para teletrabajadores. Obviamente, otro de los grandes drivers será la pandemia y el encierro. El FMI prevé un descenso del PIB importante. En España será más grave y eso ya sabemos que tiene unas consecuencias muy directas en el sector de hospitality. Va a hacer también o está haciendo también que muchos hoteles y muchas empresas se replanteen cómo pueden aprovechar la situación para generar otro modelo de negocios alternativo o secundario. Y finalmente, otro de los grandes drivers tiene que ver más con esa visión social de lo que buscamos en el viaje, que tiene que ver con esa idea de combatir el estrés, del escapismo y de todas esas tendencias que estamos viendo del feel good también, de la nostalgia, ¿no? Que tienen que ver precisamente con buscar un escape a los problemas de la vida diaria. Vamos a revisar 5 tendencias muy diferentes entre sí. Una habla pues, del aislamiento, otra habla del fenómeno del localismo y qué influencia va a tener en los viajes. La tercera de ellas vamos a revisar un poco cuáles están siendo las estrategias por parte de hoteles y restaurantes para generar modelos a prueba de pandemias o a prueba de futuro. También hablaremos del ruralismo y de la importancia que está teniendo el campo y también de la influencia o del efecto que va a tener el teletrabajo dentro de los hoteles. Voy a ir en algunas tendencias un poco más rápido, veréis que hay muchísimos ejemplos y bueno, ya os invito también a formar parte del Trends Club para poder tener acceso a todo ello, pero hemos hecho una recopilación muy interesante, yo creo, de muchísimos proyectos del sector hotelero y de la restauración que están trabajando en estas 5 tendencias.
La primera de ellas es esta idea de los santuarios de aislamiento, ¿no? De cómo muchos hoteles están apostando por dar respuesta a una necesidad emergente que está creciendo ahora, que es la búsqueda de un espacio personal que tenga que ver con la salud, con esa idea del aislamiento social, pero que también haga una revisión del aislamiento desde un punto de vista de la salud mental, ¿no? De todas estas nuevas corrientes que buscan precisamente el estar con uno mismo como una forma de refugio. Estamos viendo una idea de un viaje esencialista, de un viaje que escapa de la turistificación de los últimos años precisamente para volcarse hacia nuevos destinos que no son tan interesantes por estar cerca de un icono turístico importante, de una gran ciudad, sino porque generan un espacio de tranquilidad, paz y calma, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver cómo pequeñas ciudades o espacios aislados adquieren mayor interés desde el punto de vista turístico para estos nuevos viajeros que están buscando otro tipo de viaje, que no tienen tanto que ver con ver según qué edificios o arquitecturas o espacios concretos, sino con casi encontrarse a sí mismos o poder descansar o desaturarse, ¿no? Desde luego, todo esto tiene que ver también con una búsqueda de un viaje que huya precisamente de los espacios abarrotados y eso va a tener una incidencia muy clara en el transporte. De hecho, ya estamos viendo cómo el coche vuelve a ser uno de los medios de transporte preferidos para las vacaciones. Va a tener una influencia importante en los próximos meses, seguro. Y lo mismo pasa con los grandes destinos, ¿no? Grandes ciudades con muchísimos turistas y muy masificadas que van a salir del radar de algunos de los consumidores. Estamos viendo todo este tipo de proyectos, ¿no? De aislamiento, de hoteles que precisamente de lo que se aprovechan es de estar aislados de cualquier urbe y de ofrecer un alojamiento completamente solitario a sus huéspedes. Lo que veis, por ejemplo, a la derecha es un restaurante de una mesa solo para uno, en el que no hay ningún tipo de contacto con los camareros ni con los cocineros, ¿no? La idea es estar tú solo disfrutando de esta naturaleza, sobre todo porque es como una comida pensada para estar contigo mismo y poder pensar. ¿Qué estamos viendo? Bueno, muchísimas estrategias diferentes de cómo los hoteles y los restaurantes se están acercando a esta tendencia, ¿no? Muchísimos hoteles han pasado de ser espacios abiertos a espacios que se ofrecen a un solo grupo o una sola familia. Estamos viendo cómo pasa en todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo tenéis aquí este Devil's Ranch en Colorado, que se alquila ahora solo para una familia. Y también como en los países anglosajones, todo esto está generando también un mayor interés respecto al viaje multigeneracional para toda la familia, ¿no? Los datos nos dicen que el 40% de los clientes de agencias de viajes en Estados Unidos están o extremadamente muy interesados en los viajes multigeneracionales, perdón, lo cual es un aumento respecto al periodo anterior de un 25%. Por lo tanto, vamos a ver cómo esta idea del viaje en familia, de la pequeña burbuja, se instala también como una forma de vacaciones que va creciendo. En cuanto a la restauración o su relación con los hoteles, estamos viendo muchísimos que están apostando por convertir esas habitaciones vacías en experiencias de restaurantes, ya sea como el Obolonisi, que la ha convertido pues, sus habitaciones en los reservados o en las mesas privadas de su restaurante, o como otros que se están aliando con chefs locales para convertir diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, el Mesa lo que ofrece es una lista de chefs que pueden hacerte la cena y todo esto se marida con algún espacio de restaurantes de la zona. Respecto al tema de la salud, algo que estamos viendo es esa idea, ese concepto del bienestar que se empuja de alguna manera y sobre todo que busca también una idea de servicios de salud más holístico, ¿no? Un ejemplo muy interesante es lo que está haciendo Equinox en Nueva York, que empieza realmente como un gimnasio pero acaba siendo un hotel y seguramente ese concepto de hotel es mucho más interesante de lo que empezó siendo solo el gimnasio y cómo entienden el deporte desde un punto de vista holístico y muy alejado de un concepto clásico de fitness.
Dentro de esa tendencia estamos viendo también cómo crece el interés por esas terapias tradicionales recuperadas y que de alguna manera también ofrecen destinos que tienen encanto por su arquitectura o precisamente por la aplicación de esos tratamientos tradicionales. Es una tendencia, desde luego, que desde el punto de vista del interiorismo tiene muchísima importancia. Estas nuevas estéticas que estamos viendo, ¿no? Ese brutalismo del cemento que muchos hoteles están tomando como una enseña de este nuevo viaje asceta, ¿no? Que de alguna manera está destinado más a la reflexión, a la introspección, más que a la visita. Es el caso, por ejemplo, del que estáis viendo abajo a la derecha, de Casa Naterra, en Portugal, que es una construcción sumergida en el paisaje, ¿no? De hecho, no se ve por fuera, es prácticamente invisible y queda completamente integrado. De alguna manera también este fenómeno que hemos estado viendo del crecimiento en las reservas de los apartamentos vacacionales también ha generado una respuesta por parte del sector hotelero, que es el desarrollo de estos microhoteles que permiten o aseguran el aislamiento del huésped. Deslocalizan las habitaciones dentro de propiedades cercanas, pero a la vez el huésped tiene acceso a todos los servicios tradicionales del hotel. Con lo cual, digamos que este primer punto de fricción, que era el acceso a las zonas comunes, se elimina y a la vez genera también la confianza respecto a un hotel, ¿no? En comparación con un apartamento vacacional. Y finalmente, otro de los fenómenos o tendencias interesantes dentro de este Isolation Sanctuaries son estos nuevos modelos de negocio de los hoteles basados en membresía respecto a su modelo de ingresos tradicional. Sobre todo en el sector de lujo estamos viendo cómo están creciendo muchísimo todos estos modelos. El Chateau Marmont de Los Ángeles, por ejemplo, ha convertido su hotel en un espacio solo para miembros durante 12 meses, si no me equivoco, empezó en abril, con lo cual todavía quedan unos meses. Y muchísimos clubs de viajes o hoteles de membresía, como por ejemplo Inspirato, han visto cómo crecía su ocupación. De hecho, Inspirato ha registrado la mayor ocupación de su historia este año, en julio, perdón, cerca del 90%. Bueno, todo este tipo de búsqueda o todos estos nuevos modelos basados en la membresía precisamente exploran esta idea del santuario, de la exclusividad, obviamente, pero no desde un punto de vista de lujo, sino ese lujo como revisitado bueno, el lujo es poder estar aislado o contigo mismo o estar seguro. Se trata, por lo tanto, de una tendencia que sobre todo se enfoca en esta idea del relax, la conexión, el aislamiento, ¿no? Y que permite también redescubrir el atractivo de estos destinos secundarios, donde estar cerca de grandes atracciones ya no va a ser tan importante o tan relevante, porque el hotel es una parte más esencial del destino del viaje respecto al destino, ¿no? Por eso las habitaciones son más importantes todavía dentro de esta tendencia, porque son espacios íntimos, son espacios de conexión y son espacios muy importantes en esa búsqueda del viajero. La segunda de las tendencias es esta que hemos llamado Hello Neighbor, que bueno, de lo que nos habla es de esa de precisamente la búsqueda de soluciones o alternativas locales respecto a las alternativas más globales, ¿no? Este es un fenómeno que no es exclusivo del mundo del viaje, que estamos viendo en absolutamente todos los sectores, en el gran consumo, en la fabricación industrial. Desde luego, una de las cuestiones importantes que van a pasar en el sector turístico es, como vamos a ver, cómo muchos viajeros escogerán el destino doméstico para su viaje. En concreto, el 58% a nivel global, pero si hacemos foco en España es precisamente uno de esos donde el viajero va a optar más por el destino doméstico. Otros países como China son los que lideran este mercado. Es decir, vamos a ver cómo va creciendo y cómo hay una búsqueda precisamente por la cercanía, ¿no? Por el estar conectado con el entorno. Durante este año, de hecho, el restaurante Noma en Copenhague ha reabierto sus puertas, ¿no? El Noma es uno de esos grandes restaurantes de estrellas Michelin que tiene
una clientela muy internacional, gente de todo el mundo iba cada día al restaurante. Con el cierre de las fronteras, restaurantes de este tipo han perdido prácticamente su clientela, ¿no? Y Norma Copenhagen lo que decidió fue reabrir este verano, cambiando completamente la carta y haciendo una oferta que era en el jardín, ¿no? De alguna manera lo que ellos vieron es, bueno, sin perder lo que es el espíritu de lo que cocinamos aquí, cómo podemos conectar con la idiosincrasia local de una forma más casual, ¿no? Para atraer aquí a la gente. Eso es lo que hemos estado viendo en general, ¿no? Como la gente desde diferentes puntos de vista ha optado por la cercanía en el consumo, ya sea desde un punto de vista emocional, porque bueno, estar conectado con tu vecino se ha convertido en algo importante, ¿no? Y lo estamos viendo en todas esas redes de apoyo que han aparecido, pero también desde un punto de vista de salud, ¿no? Bueno, tenemos mayor confianza respecto a lo que se hace o el servicio que tenemos cerca porque lo conocemos o podemos acceder a más información. Y casi también desde un punto de vista ideológico, ¿no? El consumir productos o servicios de tu país o de tu entorno que beneficien a la economía local, por tanto también es como una forma de decir cuál es tu idiosincrasia desde un punto de vista político. Bueno, esa tendencia vamos a ver cómo se traduce en nuevos modelos para los hoteles, ¿no? Donde hoteles suburbanos van a empezar a ganar atractivo, incluso aunque no tengan espacios cerca, pero también ciudades pequeñas o intermedias que seguramente se van a recuperar y los datos ya nos lo dicen, que se están recuperando desde el punto de vista del turismo a un mejor ritmo que las grandes capitales, aunque bueno, los volúmenes obviamente son muy diferentes, ¿no? De alguna manera lo que ha pasado con esta idea es que hay un sentido del viaje, es decir, no viajamos solo por descubrir una nueva cultura o por ver un gran monumento, sino que el viaje es una forma de autorrealizarse, ¿no? Lo interesante de aquí es como esta forma de estatus que entendíamos relacionada con el viaje se ha acelerado gracias al COVID, ¿no? Ya no se trata de conseguir muchos sellos en el pasaporte o de ver los grandes monumentos o de poder viajar muy lejos, sino de las cuestiones que desde un punto de vista más personal o introspectivo puedo conseguir con mi viaje, ¿no? Muchas veces eso pasa por hacer un compromiso respecto al viaje, como puede ser, pues bueno, utilizar plataformas como Goodwins para compensar la huella de carbono que estoy haciendo, ¿no? Goodwins lo que hace es, bueno, de todas las estancias, un porcentaje se paga o se dona a ONGs ecologistas para reducir el CO2. Vamos a ver muchísimos hoteles que cambian su modelo de negocio, ¿no? Perdón, que reformulan, digamos, cuál es el sentido del hotel. Por ejemplo, el Hotel Dries, que se va a construir en una fábrica de hielo y que va a ser un centro social para artistas, ¿no? Es decir, sí, se trata de un hotel, pero a la vez es un espacio de dinamización del arte dentro de la ciudad que precisamente lo que busca es ayudar a estos artistas a ser más conocidos. Es decir, hay un sentido del viaje diferente, ¿no? Hay una idea también de los viajes de proximidad, de cercanía. De hecho, The Human Hotel, que es, bueno, no es exactamente un hotel, ¿no? Es una plataforma que lo que hace es convertir casas de personas en hoteles. Pero la gracia de esta idea no es tanto un Airbnb o un soft porching, sino como esta plataforma de lo que para lo que sirve es para conectar personas de una manera como mucho más personal, ¿no? De hecho, tienen esta idea de los meaningful meetings, donde el huésped y el hospedado comparten unos momentos al día para hablar de temas, porque precisamente el match, ¿no?, entre estas dos personas no se hace por la ciudad o por la localización, sino también por un perfil concreto, ¿no? Si entráis, pues bueno, veréis que sus hoteles, entre comillas, se definen por sí. El propietario de ese hotel pues es un artista visual o es un sociólogo o es un filósofo o es un pintor o es un diseñador, ¿no? De alguna manera lo que busca es poner en contacto a las personas. Algo interesante que ha pasado con esto es, primero, cómo revela, ¿no?, que buscamos otra serie de conexiones diferentes cuando buscamos un viaje. Y luego también como la localidad o la cercanía es importante y de hecho cómo estamos dispuestos incluso a renunciar a viajar a sitios muy lejanos, ¿no? Y él, bueno, Martin Rosengart, que es el fundador, decía que muchas de las
de las solicitudes que habían tenido este verano eran de gente que quería viajar dentro de su propia ciudad, ¿no? Gente de Berlín que quiere hospedarse en uno de estos Human Hotels en su misma ciudad. Es decir, hay un viaje como interno dentro de la propia ciudad o a muy pocos kilómetros, ¿no? Toda esta idea del localismo también ha pasado por esta búsqueda de espacios que de alguna manera nos ayuden a conectar con las tradiciones locales, ¿no? Cómo los hoteles se han convertido en unos defensores de la tradición, ya sea a través del interiorismo, de la recuperación de materiales o técnicas tradicionales, artesanías. Por ejemplo, el Hotel Escondido de Osaka también es un ejemplo súper interesante, precisamente de recuperación de una arquitectura contemporánea endémica de México, pero también en la búsqueda de la utilización de técnicas y materiales locales. Y también esta idea de, bueno, si solo viajamos a lugares muy cercanos, ¿cómo podemos conectar con lo más lejano, ¿no? Y también aparece esta idea de Near Far Destinations, como una alternativa más sostenible de conocer lo lejano sin moverse de su país, ¿no? Por ejemplo, bueno, en China ha sido todo un éxito el Scott Fish and Chips, que precisamente ha abierto un representante de Reino Unido en China y bueno, de alguna manera hablan de él como una forma de entrar en contacto con la cultura, ¿no? O el camping que tenéis aquí abajo, que es un camping en Japón que está pensado para vivir la experiencia de un bosque nórdico pero sin salir de Japón. Sin duda aquí yo creo que las claves cuando hablamos de esta idea de localismo es entender que el hotel es un espacio que más allá de dar un servicio muy concreto está abierto a lo local, ¿no? Creo que es algo que hemos visto ya en los últimos años. El hotel ya se había convertido en un espacio que tenía mucho más sentido dentro de la ciudad y los usuarios de los hoteles no eran solo y únicamente los viajeros, pero hay un cambio paradigmático en cuál es esa relación, ¿no? En cómo el hotel se puede convertir en un agente de cambio o transformación social y conectar de una manera mucho más profunda con la comunidad, mucho más allá de ofrecer un espacio donde pueden suceder cosas, ¿no? Ese, digamos que es como la clave absoluta para trabajar dentro de esta tendencia, sobre todo para orientarnos a un perfil de consumidores que precisamente lo que está buscando es la autenticidad, ¿no? Como un valor. Y que está muy educado en el sentido que, bueno, todos tenemos ya desarrollado el olfato para darnos cuenta de lo que no es auténtico cuando viajamos, ¿no? Cuanto más lejos es más difícil, pero bueno, poco a poco el viajero va descubriendo esos trucos para entenderlo. Vamos a pasar a esta tercera tendencia, que es la que hemos llamado COVID-proof, ¿no? Que, bueno, habla de todo aquello que están haciendo los hoteles y los restaurantes para adaptarse a este futuro cambiante y sobre todo de un concepto de flexibilidad, donde el hotel pasa o el restaurante pasa a ser un espacio mucho más moldeable y adaptable. Aquí vamos a ver estrategias de todo tipo, desde aquellas cuestiones que tienen más que ver con cómo en el corto plazo y de una manera casi improvisada, ¿no? Hemos tenido, o el sector ha tenido que adaptarse a estas nuevas medidas y luego, por otro lado, también cómo están modificando sus modelos de negocio para generar alternativas viables y capaces de adaptarse en el tiempo, pero con soluciones mucho más premeditadas, ¿no? Desde el punto de vista del diseño también. Esto es una cuestión clave, ¿no? Porque, bueno, os recomiendo que veáis este análisis de McKinsey sobre el viaje y la logística. Es muy interesante, pero una de las cosas que nos llamaron la atención es cómo trazaban este Customer Journey de un viajero, de su llegada al hotel. Y en negro veis como los pains, ¿no? Es decir, los puntos de dolor que tienen pre-COVID y los puntos de dolor post-COVID, ¿no? Que sería pues todas estas manchas azules, ¿no? Es decir, todos estos puntos de dolor han crecido, han aumentado muchísimo y hay muchísimas más barreras a las que se tiene que enfrentar el usuario cuando hablamos de viajes, sobre todo desde un punto de vista de la salud. Por eso la salud y la limpieza van a ser una de esas claves dentro de esta pandemia, ¿no? Estamos ya empezando a ver cómo el usuario exige muchísima información respecto a qué medidas está tomando el hotel. De hecho, en China ya tenemos esta plataforma que se llama Meituan Dianping, que ha colaborado con 20.000 hoteles de 3.200 ciudades diferentes en este paquete que ellos llaman No Worry Living, ¿no? Donde cada uno de esos hoteles
da información específica sobre cuáles son las medidas concretas que está tomando para luchar contra la pandemia o para generar espacios seguros dentro de su hotel. Y bueno, desde esta plataforma, una de las cuestiones que recalcan es cómo los consumidores chinos, prefieren los hoteles a las casas compartidas porque tienen una percepción de mayor seguridad en estos espacios. Bueno, se están desarrollando nuevas clases de protocolos de limpieza de todo tipo, muchísimo más exigentes, desde luego, y una de las cuestiones importantes es como cuestiones que tenían que ver con la limpieza y que antes, digamos, se intentaban ocultar dentro del hotel, es decir, más valía que la limpieza hablara por sí misma y simplemente se viera un espacio limpio. Ahora, de repente, es más importante mostrarlas y enseñarlas, ¿no? Como pueden ser los certificados, las políticas de limpieza, los registros, pero todo esto también se está revisando desde una perspectiva de reputación de marca, con lo cual hay un trabajo aquí importante de cómo trabajamos la marca a través de todos esos protocolos que tienen que estar visibles. Es decir, es una cuestión también de hacerlo atractivo y de alguna manera que transmita. Bueno, vamos a ver muchísimos sellos en este tiempo que están apareciendo y también proyectos de habitaciones autolimpiables como la que veis aquí del Hotel Otilia con este Clean Code, que de hecho es un proyecto que es previo a la pandemia, pero que bueno, ha empezado a crecer también precisamente a raíz del COVID. Desde luego hay una necesidad no latente, sino emergente y muy creciente respecto a cuidar esos espacios de limpieza y por eso están apareciendo toda serie de gadgets de viaje portátiles para la maleta que ayudan al usuario o a comprobar que está limpio o asegurar por sí mismos esa limpieza. Estos son proyectos que se presentaron en el CES, pero si hacéis una revisión de las cosas que se presentaron vais a encontrar muchísimas soluciones en este sentido precisamente orientado al sector del viaje. Respecto a las cocinas, bueno, están apareciendo pues, nuevas maneras de organizar la cocina para evitar tanto movimiento, tanto de los clientes como de los camareros, ¿no? Por ejemplo, Wilson Associates ha planteado esta idea de cocina panóptica que elimina completamente a los camareros dentro de la ecuación y todos los clientes tienen acceso a una segunda cocina, ¿no? Donde ya se hace el emplatado y las últimas preparaciones y acabados y desde esa cocina directamente se les sirve a cada uno de los comensales. Desde luego, todas estas cuestiones que tienen que ver con la improvisación de resultados, de señalización, como pueden ser, pues bueno, todo esto que hemos estado viendo casi a modo de pegatinas, de pantallas que han aparecido, de todas estas soluciones que, bueno, yo creo que con toda la buena voluntad algunos han intentado que queden bien, pero no dejan de ser soluciones más ortopédicas que otra cosa, van a ir modificándose. Por un lado, van a entrar nuevos códigos en los que todos vamos a empezar a entender de forma clara cómo se usan todas estas nuevas medidas de seguridad. Y la señalética de pavimento va a empezar a ser una cuestión importante, sobre todo pensando con esta premisa de diseño que es que todos esos materiales deben quedarse ahí, deben tener sentido cuando no haga falta toda esta serie de señalética. Respecto a esta búsqueda de nuevos modelos de negocio relacionados con la cuarentena, pues bueno, están apareciendo muchísimos hoteles que están modulando su oferta precisamente a dar servicios para el aislamiento. Son cuestiones muy coyunturales, pero que podrían tener sentido incluso en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, The Master Practice plantea una habitación de 28 metros cuadrados que no tiene que tener contacto alguno con nadie del hotel para poder acceder a todos los servicios. O algunos hoteles están incluso añadiendo servicios como pueden ser visitas diarias de enfermeras o pruebas de coronavirus con la reserva de la habitación. Bueno, están apareciendo esa idea, ¿no? de los hoteles autosuficientes, también de transformar los espacios comunes del hotel y trasladar todos los servicios a los espacios privativos o a las habitaciones.
desde muy diferentes puntos, ¿no? Y bueno, seguro que habéis visto más de un ejemplo de este tipo, sobre todo en Asia, de todos estos asistentes robóticos que están apareciendo precisamente para ofrecer ese servicio como más seguro. Sin duda, algo que va a ser mucho más rápido y aplicable será toda esta idea del viaje sin tacto, ¿no? Sin tocar absolutamente nada. Ya los aeropuertos están aplicándolos. De hecho, bueno, muchos están eliminando las pantallas táctiles por servicios que son 100% por móvil, de modo que el cliente o el viajero no tiene que entrar en contacto con nadie dentro del aeropuerto. Y todo eso también lo estamos viendo, obviamente, en restaurantes de todo tipo. Y también cómo los hoteles están empezando a introducir aplicaciones que ofrecen todos esos servicios de check-in, check-out y otra serie de servicios extra que también tiene el hotel. Cuando hablamos de restauración, obviamente va a ser muy importante esta idea de cómo traducimos esos espacios para que se puedan adaptar. Hemos visto muchísimos ejemplos de esta comida, de cómo traducir algo que puede ser un problema, ¿no? Precisamente en una oferta interesante, como convertir esta cena o esta comida en un espacio como muy íntimo para parejas o para pequeños grupos, ¿no? Es muy interesante lo que ha hecho la empresa, la cadena de restaurantes Resident en Nueva York, que lo que ha hecho ha sido buscar otros espacios, rooftops, terrazas, de otros espacios que no se estaban utilizando para trasladar allí sus restaurantes y tenerlos en el espacio al aire libre, ¿no? Obviamente, en el largo plazo, y ya lo estamos viendo, ¿no? Como esta idea de la separación flexible va a ser importante desde el punto de vista del diseño de interiores, de materiales, de soluciones constructivas. Esto es una gran tendencia dentro de lo que es la arquitectura interior que vamos a ver en absolutamente todos los espacios, las viviendas, ¿no? Que también van a ser lugares de mucho cambio, las oficinas, obviamente, y también los hoteles y restaurantes. Bueno, toda esta serie de soluciones que permiten modular el espacio de una manera rápida, funcional y sobre todo estéticamente adecuada, que es donde tenemos ahora mismo como la gran fricción, ¿no? El gran problema. Muchos espacios están aumentando sus áreas, ¿no? Están convirtiendo sótanos o parkings en zonas de restauración. Lo estamos viendo en absolutamente todas partes y están transformando también para qué sirven cada uno de sus espacios. Bueno, el Hotel Slice, por ejemplo, es una iniciativa que combina conciertos en habitaciones de hoteles. Seguro que si no esta, otra similar habréis visto en las noticias. O mucho más interesante lo que está haciendo la empresa de alquileres Kasoku en Tokio, que está promoviendo los alquileres de corta estancia con un servicio como muy particular, que es el de evitar divorcios de cuarentena, ¿no? Bueno, ya os podéis imaginar de qué va el tema. Sin duda, la gran cuestión aquí va a ser cómo el hotel o cómo el hotel se hace más omnipresente en el antes y en el después del viaje, ¿no? Generando una experiencia más allá de la propia estancia. Hay hoteles, por ejemplo, o aerolíneas como Emirates, que están incluyendo un seguro COVID que cubre gastos médicos. Pero, por ejemplo, el grupo hotelero Montans International lo que está ofreciendo son servicios sanitarios a sus huéspedes durante 24 horas y también consulta con este servicio médico durante un mes después de acabar su viaje. Por lo tanto, digamos que el vínculo continúa incluso después de haber acabado esa estancia. Obviamente, cuando hablamos de esta idea del COVID-proof o de esta gran tendencia, estamos hablando de cambios importantes en lo que respecta al modelo de negocio, pero también a los partners, ¿no? Como la oferta de los restaurantes y los hoteles se modula, es más flexible e intenta llegar a otros espacios, tanto de la experiencia eh, como de la propia ciudad, ¿no? Como ese customer journey de alguna manera se amplía. Eso va a generar o va a provocar que necesitemos nuevos partners a la hora de definir cuál es la oferta. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que me estoy comiendo el tiempo. Perdonad, me quedan dos tendencias y luego vamos a dialogar un poco con Pilar. Si os parece, pues vamos a entrar en la cuarta tendencia, que es esta idea del rise of rural, de cómo la naturaleza se ha convertido en algo indispensable. De hecho,
las empresas que vendían plantas y semillas de interior se han quedado desabastecidas durante la pandemia, lo cual yo creo que es una señal interesante de cómo la naturaleza se ha vuelto de importante para nosotros. Precisamente cuando no hemos tenido acceso a ellas, cuando más lo hemos notado. Yo creo que todos lo veréis los fines de semana cuando salís a pasear por vuestra ciudad, los parques, en las montañas, todo está abarrotado, ¿no? Hemos reconectado de alguna manera con esa búsqueda de la naturaleza. Y de hecho lo estamos viendo también en el sector, ¿no? Se han incrementado los alojados en áreas rurales en Estados Unidos. Estos son datos de Airbnb de verano de este año. Pero bueno, esa conexión con la naturaleza es importante. Aquí veis el ejemplo del restaurante 15, que se ha trasladado su restaurante a la granja donde se abastecían, ¿no? Y ahora digamos que la experiencia del restaurante la puedes tener en el invernadero o en el propio huerto. Hay como una idea también aquí muy romántica de la naturaleza, ¿no? De romantizarla, de hacer una visión como muy idealizada. Y yo creo que muchos hoteles también están buscando transmitir o conectar con esa idea tan romántica de la naturaleza, ¿no? Desde campings súper glamurosos a hoteles que están ubicados en espacios naturales espectaculares, ¿no? Como el que tenéis aquí, que tiene vistas a un fiordo y está completamente aislado, ¿no? Si veis, hay como siempre varias tendencias que se pueden unir. Y yo creo que los modelos más interesantes de hoteles precisamente captan varias de estas tendencias y las adaptan a su propia realidad. Están apareciendo también estos retiros urbanos, que es algo que empezamos a ver antes de la pandemia y que va a seguir creciendo. Por ejemplo, Birch, que está a 30 minutos de Londres, su principal cliente son habitantes de la propia ciudad, es decir, solo tienen 30 minutos de metro o de autobús o de tren para llegar, pero sin embargo van allí a alojarse y a dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque están pensados como retiros urbanos a la hora de escapar precisamente de todo ese estrés generado por la ciudad. Es un espacio inmerso en la naturaleza donde pues, uno puede hacer actividades de todo tipo, como yoga o cerámica, ¿no? Y que tiene unas habitaciones diseñadas, según ellos, para optimizar el sueño, que es una de las cuestiones también clave, ¿no? Como la preocupación del sueño va a hacer que busquemos otros modelos de hoteles que precisamente nos ayuden a reconectar con ese sueño mucho más saludable. Bueno, estamos viendo retiros de todo tipo y de alguna manera también como ese idilio con lo rural se convierte en el punto principal a la hora de generar el proyecto. Hay una búsqueda también de esa inmersión natural, de introducirnos completamente en la naturaleza, como es el caso que tenéis aquí abajo del hotel 72 Hour Cabin. Es un hotel que, bueno, se alquila o puedes alojarte, pero por un mínimo de 72 horas, ¿no? Porque su idea es que son las horas o el tiempo necesario para estar en contacto real con la naturaleza. Por lo tanto, durante 3 días vas a estar aquí completamente solo y aislado, pero en un entorno natural alucinante, ¿no? O el restaurante que veis arriba, el Little Palm Resort, que como veis, pues está dentro del agua y tú cenas allí dentro en el mar, con los pies sumergidos en el mar, en tu mesa, completamente aislado y puedes ver el atardecer. Hay como una idea con esta romantización de la naturaleza de la recuperación del picnic, pero como elevado, ¿no? Llevado como a un nuevo terreno, como este proyecto de Supper Secret Society que organiza eventos de picnic en espacios naturales de Reino Unido y prepara obviamente todo lo que es la oferta de restauración y busca esos espacios únicos y bueno. Tenemos muchísimos proyectos, en Reino Unido está siendo muy interesante, o por ejemplo Nomadic Dinners está organizando cenas de forrajeo, ¿no? Que es otra de esas tendencias dentro del sector gastronómico que también están conectando muy bien con este tipo de búsqueda de lo rural, ¿no? Son cenas o comidas que se basan en lo que el chef o los asistentes son capaces de forrajear o encontrar ellos mismos en el campo. Hay como una búsqueda, ¿no? De esas estéticas que de alguna manera ya mucho más literal o un poco más contemporaneizadas recuperan el espíritu rural y buscan también pues, espacios y arquitecturas endémicas, ¿no? Y por eso, bueno, las maserías en Italia
o los Massets aquí en España se están recuperando precisamente con esta idea, ¿no? Están apareciendo también hoteles que se imbuyen o se sumergen en la naturaleza, pero casi a modo de pop-up, como estos modelos que van moviéndose, ¿no? Desde barcos a incluso compañías de autobuses que antes estaban trabajando con el sector de la música, pero que ahora pues, bueno, han transformado completamente su oferta. Y también esta idea de hoteles sin impacto en el paisaje, que son completamente respetuosos o incluso que generan un impacto positivo, ¿no? Por ejemplo, el que tenéis aquí, el Intrepid Travel, lo que hace es compensar toda la huella de carbono de ese viajero un 125%. Es decir, no se trata únicamente de no generar impacto, sino de cómo a través del viaje puedo generar un impacto positivo en el medio ambiente. Bueno, obviamente hablamos de una tendencia que va a beneficiar a zonas periurbanas poco turistificadas, pero sobre todo a esos espacios rurales. Y sobre todo también vamos a ver decenas de miles de microsegmentos dentro de esta búsqueda de la naturaleza, ¿no? Yo creo que es una oportunidad también para encontrar ese perfil de consumidor y adaptar bien la oferta. La quinta de las tendencias habla de cómo el cambio en lo que entendemos por trabajo está modificando los hoteles. Obviamente en los últimos meses hemos visto muchísimos hoteles que han buscado en el teletrabajo o en la transformación a modelos intermedios entre coworking y co-living una búsqueda o un nuevo modelo de ingresos. Y de hecho lo que vamos a ver es, bueno, obviamente el viajero de negocios es el que más va a tardar en recuperarse, según nos dicen los datos, pero sin embargo, lo cierto es que también van a crecer los teletrabajadores, ¿no? Muchos destinos van a empezar a combinar esta idea de coworking y co-living, y creo que ya he mencionado antes, ¿no? Pero Barbados, por ejemplo, ha anunciado un visado 12 meses, que como veis aquí es un work permitted, es para estar un año, que se aprueba de forma rápida. Muchos países están empezando a modificar sus visados precisamente para fomentar esto. Dentro de esta búsqueda del co-living aparece esta idea del nuevo nómada, ¿no? De personas que trabajan de forma remota y que se van trasladando, y obviamente no es algo nuevo, pero sí es algo que va a ir creciendo. De hecho, la empresa Kivo, que se dedica a alquilar furgonetas completamente adaptadas, ha empezado un programa de furgonetas pensadas para teletrabajadores, donde además lo que está ofreciendo es a todos sus clientes diferentes puntos geográficos donde pueden ir a conectar con otros teletrabajadores nómadas que están con su furgoneta por ahí, ¿no? Entonces, bueno, combina esta idea de vivir en la carretera, pero a la vez todas esas ventajas que tienen esos espacios de coworking precisamente en la formación de una red de conexiones. Bueno, muchísimos hoteles están empezando a transformar su oferta, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, Fulton Market en Chicago ha empezado a permitir un pase diario de $30 para poder ir a trabajar. Y lo estamos viendo en absolutamente todas las ciudades del mundo. Con lo cual también es un momento en que en el hotel se está abriendo muchísimo más al espacio público. También están modulando su oferta para incluir long stays, ¿no? Largas estancias, incluso espacios donde antes no lo habían, ¿no? El segmento en Estados Unidos ha crecido, el de las largas estancias, un 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, es donde vemos que hay posibilidades de recuperación para el sector. Hoteles de 5 estrellas como el Marbella Club están precisamente ofreciendo oficinas remotas a sus clientes, y algunos como Marriott están haciendo pases diarios, ¿no? Tienen pases de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pases que amplían a la noche y un llamado Play Pass, que es precisamente para ir con la familia. Bueno, todo ese concepto de Blazor va a hacer que cambiemos la forma, sobre todo cuando se modula la oferta, ¿no? Están apareciendo, igual que veíamos en el sector del lujo, estos hoteles por membresía, también hoteles que permiten estancias por suscripción, ¿no? Por ejemplo, United Airlines ha presentado junto a P-Space, que es un buscador de espacios de trabajo, un paquete de Team Together, ¿no? Donde tú puedes comprar un paquete con viajes de ida y vuelta y acceso a espacios de coworking y co-living en un solo paquete, incluso cambiando de destinos. O Citizen, por ejemplo, que también está trabajando con empresas para dar incentivos para este tipo de
de programas, o Selina en Panamá, que es muy interesante también cómo ha modulado toda su oferta con un montón de servicios diferentes, ¿no? De hecho, compró la marca Remote Year, que lo que hace es organizar programas de trabajo y viajes al extranjero, un poco con la idea de trasladar todo esto a sus hoteles. Perdona. Y obviamente dentro de esta oferta empiezan a aparecer perfiles muy diferentes y sobre todo en los países anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, empieza a aparecer un nuevo nicho muy interesante dentro del sector de los coworkings y los co-living, que hablan, pues bueno, de la inclusividad, ¿no? De cómo todas minorías sociales pueden encontrar también espacios seguros o espacios dedicados para ellos dentro del sector del coworking. De hecho, Ethels Club es el primer club social y de bienestar privado para personas de color, en sus propias palabras. Y bueno, es un espacio de coworking que precisamente se ha posicionado en este sentido y ha cogido muchísima importancia en el contexto de Nueva York y está expandiéndose ahora, aunque en estos momentos, si veis la página, creo que está cerrado por temas de pandemia, pero ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no? O Vejere, que está pensado como un coworking especialmente pensado para mujeres. Bueno, es una plataforma, pero tiene, digamos, dentro de la plataforma un sistema de búsqueda para encontrar espacios para mujeres. Es decir, vamos a ver aquí de nuevo cómo el hotel cobra importancia en el entorno local y cómo también aparecen nuevos modelos de entender el hotel, ¿no? Cómo se flexibiliza, cómo entra a jugar un papel muy distinto dentro de lo que es la dinamización de la ciudad y la atracción de talento también, ¿no? Que es una de las cuestiones principales que preocupan ahora a las ciudades y que están intentando promocionar. Hay muchísimos cambios. Estas 5 tendencias son seguramente cuestiones muy importantes ya mismo y en los próximos meses. Algunas que tienen que ver con esos cambios coyunturales, pero otras que nos están hablando de cómo está cambiando el estilo de vida y de cuáles son las expectativas que tiene el usuario respecto al viaje. Obviamente es un momento de grandes cambios y por eso es más importante que nunca estar al tanto a las tendencias, porque en los momentos de crisis son donde esos nuevos modelos entran con mayor fuerza, ¿no? Y obviamente hoy estamos en el sector del turismo en una de las crisis más importantes de los últimos años, ¿no? Como podéis ver en estos datos del Banco Mundial, que son precisamente de agosto de este año. Hay 2 cuestiones para nosotros que serán claves a la hora de entender esta nueva forma de hoteles que veremos en los próximos años, que es primero cómo el hotel va a pasar a ser un ecosistema que trabaja con la comunidad, cómo se tiene que replantear cuáles son sus vínculos precisamente con esta comunidad y cuál es el papel que juega como dinamizador de la ciudad. Y por otro lado también esta idea del cambio en lo que significa el viaje, ¿no? Martin Rosgar decía esto, ¿no? Durante años viajar ha estado vinculado a un estilo de vida cool, pero esto está disminuyendo. Esta identidad ya no se valora y una de sus apreciaciones era, bueno, quizá volvamos a un estilo de viaje que se parezca mucho más al de los años 70 que al del año 2018, ¿no? Bueno, obviamente hay un cambio importante en lo que entendemos por viaje y comprenderlo va a ser clave para entender y modular los hoteles del futuro. Y bueno, no quería despedirme sin recordaros nuevamente que tenemos estas 3 citas dentro del Trends Club y bueno, que estáis invitados, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pepa. Una pregunta. Que nos has contado muchas cosas muy interesantes y es para dejarlas en stand-by y darles una vuelta y pensarlas bien. Sí. Pero ¿cómo se identifican a priori los drivers que provocarán los cambios en las tendencias? Entiendo que el COVID ha sido algo flagrante y nos ha hecho reaccionar y ha tenido que ser rápido. Pero en otros casos, ¿cómo se identifican esos drivers? Pues hay como dentro de los drivers, que es al final como una caja de miles de cosas, ¿no? Es una caja de herramientas. Bueno, tenemos drivers que son pues políticos, pero para mí yo creo que lo más interesante
o políticos o económicos, que son parte del contexto, la coyuntura, y eso uno puede verlo pues, simplemente viendo análisis PESTELS o DAFOs de cualquier sector. Para mí lo más interesante desde el punto de vista de las tendencias, cuando hablamos de drivers, es observar cuáles son los cambios sociales, ¿no? O sea, ver si, por ejemplo, estamos viendo qué pasa en los hoteles, creo que hay que mirar mucho más allá para entender cuál es el cambio, ¿no? Obviamente, mirar qué pasa en el turismo, pero mirar qué pasa en el sector de consumo o en la cultura nos da pistas muy interesantes de cuáles son los drivers que están moviendo a las personas, el por qué nos comportamos como nos comportamos. Yo creo que ver siempre qué está pasando a nivel de movimientos sociales, por ejemplo, aunque sea en las redes sociales, nos da muchísimas pistas de esos insights profundos que nos mueven a todos como personas. Y luego otra cosa, has hablado de tantas cosas que yo he tomado notas de un montón de ideas para darle vueltas yo luego. Has hablado de salud, has hablado del hotel experiencial, del isolation, de la soledad o la burbuja familiar, pero también has hablado de conexión del hotel de esa conexión con otras personas y también con la comunidad. Del hotel cómo puede convertirse en un espacio para la ciudad, de uso para la ciudad. Y me sorprende también el hotel como parte esencial del viaje, ¿no? Estábamos acostumbrados a pensar el hotel es el espacio donde vas a dormir y el hotel se está ofreciendo desde hace tiempo y ahora cada vez más en una parte muy experiencial y muy, muy especial. ¿Tú crees que el sector está siendo ahora mismo, con todos estos inputs que nos has lanzado esta tarde, está siendo creativo para adaptarse a estos nuevos cambios? Yo creo que hoy hemos visto muchos ejemplos, creo, precisamente de ejercicios de creatividad absoluta, ¿no? Desde un punto de vista también del modelo de negocio. Yo creo que es lo que más me interesa a mí cuando veo un proyecto de interiorismo, de arquitectura, de un hotel, es también cómo son aquellos en los que el estudio ha sido capaz de aportar algo desde un punto de vista del negocio. Yo creo que ese es el terreno más atractivo y creativo del diseño de interiores hoy en día, ¿no? Obviamente hay muchas cuestiones técnicas que se tienen que resolver bien y ahí no entro a juzgarlas, no hay proyectos espectaculares, pero hay otros en los que el diseñador mismo reta a su cliente a introducir servicios nuevos, ¿no? Precisamente desde ese punto de vista de diseñador. Y yo creo que ahí es donde realmente se está innovando, ¿no? En todos esos estudios que creo que es algo como muy típico de los diseñadores de interiores o de producto o de cualquier disciplina que nos gusta mucho meter las narices donde no nos llaman, ¿no? Es decir, no solo limitarnos a lo que había que hacer en el encargo, sino proponer cosas nuevas, ¿no? Imaginativas, pensar. Y a mí es la parte que más me interesa y donde creo que se están haciendo cosas interesantes. Obviamente Estados Unidos o Reino Unido son países muy innovadores en este sentido, pero creo que en España también tenemos estudios y hoteles que también se atreven, ¿no? Que se están planteando también modelos interesantes. Pero también dependerá obviamente de cómo es el mercado. Creo que el sector turístico en España es un poco más tradicional respecto a otros mercados. Pero lo cierto es que también hay una intención, ¿no? De atraer a otro tipo de turista. Yo creo que ese tipo de turista necesita ese plus de creatividad que podemos ofrecer a través de cambios en el hotel. Bueno, pues con muchas ganas de disfrutarlo entonces, estas nuevas partidas hoteleras. Por Desde mi parte, luego. Pepa, poco más. Si tú quieres añadir algo, libre para hacerlo. Bueno, no, yo creo que ya he hablado muchísimo, ¿no? Pero yo creo que todos estamos como muchas ganas de descubrir estos nuevos hoteles. Sí, sí, sí. Pues agradecidísima, encantada y nada, nos vemos en otra charla o nos vemos en otras circunstancias. Muy bien, Gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo.